Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que es el tema número 3, ya cerrando la unidad 1. El tema número 3 va a ser sobre el Código de Trabajo. Ustedes saben que en el Departamento de Recursos Humanos o Capital Humano o Departamento de Personal, como se quiera llamar en cualquier empresa, en ese departamento es lo que tenemos que aprender a las leyes del país, en este caso sería el Código de Trabajo, que es muy importante, ¿verdad? Conocerlo, inclusive para uno que es empleado, conocer todos los beneficios y también las prohibiciones que tenemos, ¿verdad? Como trabajadores hondureños que somos, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es las prestaciones laborales. Para la próxima clase que va a ser mañana, me tienen que tener una calculadora, su cuaderno, su lápiz, porque van a hacer ejercicios. Esos ejercicios que los van a estar haciendo ustedes en su cuaderno, yo necesito que lo hagan bien ordenado. ¿Por qué? Porque ustedes me van a subir una actividad con todos los ejercicios que vamos a hacer en estos 3 días, ¿verdad? Entonces ahí vamos porque les voy a enseñar a hacer cómo se hacen las prestaciones laborales, ¿verdad? Sí. Aunque ya hay programas para hacer esto, que nos da todo, pero es bueno conocer cómo se hace, ¿verdad? Cuáles son las fórmulas que tiene el Código de Trabajo para sacar esas prestaciones laborales, ¿sí? Entonces vamos a comenzar hoy con la teoría y luego ya mañana ustedes ya tienen que tener su calculadora, su lápiz y su cuaderno, ¿sí? Bien, comenzamos pues. Parte 1. No sé si me va a quedar tiempo de ver la parte 2, pero no importa, como mañana lo vamos a ver, no hay problema, ¿sí? Bien. El Código de Trabajo. Vamos con la parte 1. Este Código de Trabajo pues, fue gracias ya a lucha de muchas personas trabajadoras, por ejemplo en la Lima con la Tela Railroad Company. Me imagino que eso lo vieron en secundaria o en primaria, ¿verdad? Eso lo de las bananeras y todo eso. Entonces de ahí nos pasamos. Esto fue para el año 1960, miren, hace tiempo, ni yo había nacido, imagínense, hace mucho tiempo. Fue un gran logro, ¿sí? ¿Quiénes hacen esto? Los diputados, ¿verdad? Los legisladores es quien advierte. Los diputados, pues, ustedes saben que ahí se hacen las leyes, ¿verdad? Entonces ellos han habido diferentes modificaciones, pero aún así conserva lo que es importante para nosotros. Como por ejemplo en otros países no tienen ni catorceavo ni aguinaldo, ¿verdad? No tienen nada de eso. El legislador es quien advierte la necesidad de atener las injusticias de los contratos, ¿verdad? De trabajo. ¿Por qué? Porque se tienen que preocupar por el empleado en cuestiones de salud, ¿verdad? Condiciones perjudiciales para la salud, el desarrollo normal del individuo, cómo sustenta a la familia. Entonces, a eso usted va a tener un sueldo, ¿verdad? Acorde de esas necesidades. Las leyes en que se intervienen, por ejemplo, las empresas tienen que tener también, hay supervisión. Día de descanso porque uno se tiene que oxigenar. Salarios, todo lo con respecto con los accidentes de trabajo. ¿Sí? Continuamos. Las leyes, pues, hacen todo eso. Hay horarios máximos. ¿Alguien sabe cuántos son las horas que debemos de trabajar en el día? 8. Así es, son 8 horas. 8 horas, lo demás es extra. Y si los hacen trabajar más es que no están basados en las leyes, sino en lo que le conviene a la compañía. Porque como nosotros somos tan cobardes que nos dejamos hacer lo que querramos, porque después vamos a ser rebeldes, ¿verdad? ¿Sí? Así funciona acá en este país, porque las leyes a veces no se cumplen.
descansos semanales, anuales o indemnizaciones, ¿verdad? Cuando hay un accidente producido del trabajo. Esta clase es bien importantísima porque eso lo ven cuando están trabajando, ¿verdad? Eso lo tienen que saber ustedes, ni dejar que los cuenten, sino que ustedes realmente saber de lo que contiene el Código de Trabajo. Tienen que darle su buena leída, no quedarse solo con lo que le dice la maestra, ¿verdad? ¿Sí? En Honduras, pues el artículo 127 de la Constitución, pues dice de que tenemos todos derechos al trabajo, aunque el desempleo es altísimo en Honduras, pero aquí dice que tenemos derecho a trabajar, ¿sí? El Estado está obligado a garantizar los derechos de los trabajadores y a su vez a proteger el capital, no a quitarnos el dinero, sino que a protegernos, ¿sí? Entonces, en ese código de trabajo, ¿verdad? Entonces nos tienen que garantizar a nosotros como trabajadores las condiciones de trabajo necesarias para llevar una vida normal y una compensación que sea equitativa de su inversión, ¿sí? Entonces, en el artículo del Código de Trabajo dice de que todas las empresas tienen que tener un orden público, ¿verdad? De las posiciones contenidas en este código, ¿verdad? Que todas las empresas deben de cubrir. ¿Quiénes no entran en el Código de Trabajo? Por ejemplo, porque ya tienen sus propias leyes, como por ejemplo la ley de servicio civil, ¿verdad? Por ejemplo, los maestros, ¿verdad? Que tienen su estatuto y todo eso, ellos se basan en esas leyes. Como por ejemplo los maestros, la hora de ellos no es una hora de 60 minutos, sino que es de 40 minutos, ¿verdad? Empezando por ahí, es diferente. ¿Quiénes se exceptúan de este código de trabajo? Si usted tiene una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, se exceptúa. Si los empleados públicos, pues ya les dije servicio civil, ¿verdad? Y las disposiciones que presenta el código declare solo aplicable a determinadas personas o empresas, ¿verdad? Entonces no caben ahí. Que es un trabajador, es una persona natural que presta u otros naturales o jurídicos sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante un pago, ¿verdad? Que es una remuneración de dinero que se le da por un contrato. El patrono es nuestro jefe, es una persona natural o jurídica, ¿verdad? Que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de un trabajo. ¿Qué es un contrato? Cuando uno entra a un nuevo trabajo, uno debe de tener un contrato, ¿verdad? De trabajo, ¿verdad? Que les da. Es un documento que es legal entre dos o más personas naturales que se comprometen a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación a esta mediante una remuneración. Eso es contrato. Hay contratos individuales, que cuando es una empresa privada, los contratos son individuales, ¿verdad? Que es un contrato que se le hace a determinada persona, es individual. Ahora bien, los contratos colectivos ya son contratos grupales, o sea, que ya son, que se define sobre todo cuánto va a ganar usted, ¿verdad? Es un contrato colectivo, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen contratos colectivos son los doctores, los maestros, las enfermeras, ¿verdad? Ellos tienen contratos colectivos, ¿sí? Ahora, vamos con nosotras las mujeres. Las mujeres realmente, los hombres, ni porque nacen de las mujeres, hay muchos de que no quieren contratar a las mujeres porque por el hecho a veces de ser madre, inclusive en las entrevistas de trabajo le preguntan si uno no se ha casado, si uno se va a casar pronto, si va a tener hijos, cosas que no se deben preguntar en una entrevista, pero se hace, ¿sí? Se hace. En el cual, ¿por qué? Porque uno a veces pide permiso, digamos los 40 días antes y 40 días después, eso sucede. Inclusive, si ustedes nunca han trabajado, a veces en las maquilas hasta le hacen la prueba de embarazo para saber si usted cómo está, ¿verdad? La verdad que a veces la gente se enoja, ¿verdad? Porque hay mujeres que en la maquila solo pasan embarazadas, porque ustedes saben que es difícil desemplear a una mujer embarazada porque lo protege la ley mucho, ¿verdad? Entonces, a veces eso sucede. ¿Por qué? Porque tenemos descanso por lactancia. Fíjense que eso es bien importante. Si ustedes si no han tenido hijos y se piensan casar y van a querer tener hijos, igual ustedes, los varones, con su esposa, que me imagino van a trabajar, porque en esta vida ya toca trabajar a los dos.
tiene descanso por lactancia, ¿verdad? Inclusive, cuando usted tiene su bebé, le dan hasta 6 meses 1 hora diaria. Aquí es 1 hora, no son 30 minutos antes y después porque las distancias son largas, entonces usted o se va 1 hora temprano o 1 hora tarde. Casi siempre el Departamento de Recursos Humanos no le dice a usted. Se queda calladito, pero eso está en la ley. Usted puede hasta 6 meses porque está en la ley que puede entrar 1 hora antes, 1 hora después. Si usted entra a las 8 de la mañana, va a entrar a las 9. Si se va a las 5, puede irse a las 4, pero usted tiene que escoger la hora, ¿verdad? Entonces, eso es por 6 meses. ¿Por qué? Por la lactancia del bebé, ¿verdad? Eso está por ley y hay muchas mujeres que no hacen eso, que se van de un solo y pierden esa hora. No lo hagan, ¿verdad? Porque eso está en ley. Usted solo tiene que ir a hablar al de Recursos Humanos y decirle, ¿verdad? Entonces, busca ahí la ley, ¿verdad? En su trabajo, ¿verdad? El código de trabajo, ¿sí? Este derecho está con las madres, ¿verdad? Es un trámite que se hace, tiene que hablar, ¿verdad? El patrón no debe concederlo por obligación, ¿verdad? Lo que es esto, ¿verdad? Y usted, a veces, si ocupa más de los 6 meses el bebé, sus lactancias, pues eso tiene que ir firmado por el Seguro Social, ¿verdad? Con alguien del Seguro Social, ¿verdad? Que se justifica porque tiene que darle más lactancia, ¿sí? Y nosotros cuando tenemos bebés, pues 40 días antes y 40 días después, ¿sí? Que no podemos ir al trabajo. Las maquilas deberían de tener, o las empresas, hasta guardería, ¿verdad? Dice en el artículo, en un artículo del Código de Trabajo que usted tiene que tener una sala de lactancia la empresa, pero no la tienen, ¿verdad? Hay lugares, digamos, hay algunas maquilas que se tienen, ¿sí? O le llevan el bebé, pero para uno es mejor irse 1 hora antes o 1 hora después. Es importante el descanso forzoso, que se fijará sacando el promedio de salarios devengados durante los últimos 180 días. Fracción de tiempo menor si no se hubiera ajustado dicho término contados a partir del momento en que la trabajadora dejó sus labores. El valor del tiempo diario destinado a la lactancia se determinará dividiendo el salario devengado en el respectivo periodo de pago, ¿sí? Por el número de horas efectivamente trabajadas y estableciendo luego la equivalencia correspondiente, ¿verdad? Si se trata de un salario que no sea fijo, se aplicará la regla señalada para el descanso forzoso pre y postnatal. Es que una parte se lo da el Seguro Social y la otra parte se lo da la empresa, ¿verdad? Cuando uno en esos meses de lactancia es pagado una parte por el Seguro Social y otra por la empresa. Hay que acondicionar un local para alimentar a los hijos de los empleados, ¿verdad? Entonces, pero claro, si tiene más de 20 trabajadores, ¿verdad? Entonces, estás obligado a acondicionar un local, ¿verdad? Para las madres, ¿verdad? Alimenten sin peligro a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que hacer, eso está en el Código de Trabajo. Mucho cuidado, miren, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto, y sin la autorización de que trate el artículo siguiente. Para poder despedir una trabajadora, o sea, una empleada, durante el periodo de embarazo o los 3 meses posteriores al parto, dice, el patrono necesita ahí una autorización a la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, con ese inspector que está ahí. Cuando uno despide sí se puede despedir a una mujer embarazada, ¿verdad? Pero lleva mucho trámite porque tiene que justificarlo bien, por qué la despiden, ¿sí? Porque no, como está embarazada, la cubre bastante, así que tener mucho cuidado. Yo conocí en todos estos años una persona que se acababa, creo que tenía como 4 meses de haberse casado, la despiden y tenía solo 1 mes de embarazo. Luego despidieron al jefe que le caía mal, ¿verdad? Esa persona. Despidieron al jefe de ella porque la despidió, porque le subió las prestaciones mucho más, ¿verdad? Porque si usted despide a una mujer embarazada, le tiene que pagar todos los meses del embarazo
Imagínense, le subió un montón, ¿verdad? Le subió todos los meses de embarazo que le hacían falta, hasta 3 meses más, le tenían que pagar, ¿sí? Además de las prestaciones, ¿verdad? Que le daban. Entonces eso, o sea, le vino casi, si ella tenía un mes, 8 meses más 3, 11 meses más le tenían que pagar de salario, imagínense, casi un año más y ganaba súper bien ella. Entonces, y luego de eso, sacarle las prestaciones laborales, entonces le aumentaba mucho más, ¿verdad? El dinero. Entonces, eso al final ha pasado, ¿verdad? Y en buenas empresas, ¿verdad? Así que esto, ténganlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Miren qué bueno saberlo, ¿verdad? Porque esto es la ley. Sí, una cosa es así, si el despido aunque esté embarazada, pero los motivos son mayores, por así decirlo, independientemente tiene que pagarle esa plata o llegaría a un arreglo, por así decirlo, entre empresa y Fíjese que tiene trabajador. que hablar con el Ministerio de Trabajo, es que tiene que estar bien justificado porque él está despidiendo. Por lo general, las empresas siempre pierden esos, por eso ahora se fijan bien, ¿verdad? Porque imagine, hasta grandes empresas han perdido dinero porque es bien delicado una mujer embarazada, ¿verdad? Tiene que estar bien justificado porque cuando vaya al Ministerio de Trabajo, en el Departamento de Recursos Humanos, si llega a pasar eso, pues usted tiene que justificar bien y tiene que considerar si esa persona puede que esté embarazada o no. Usted tiene que tantear, ¿verdad? Como empresa. Como uno de empleado, pues le va bien, ¿verdad? Porque, mire, así como le pasó a esa persona, pues, que le dijo, después del tercer día, regresó al trabajo y le dijo, acá tengo que estoy embarazada. Entonces, se fue de espaldas, ¿verdad? Cuando le dijo que estaba embarazada cuando llegó como el tercer día. Ella ya tanteaba que la querían despedir, ¿verdad? No es que fue un angelito del cielo, sino que ya sabía de que la iban a despedir y entonces llegó como al tercer día, le mandaron a hacer los exámenes de la empresa porque la empresa tiene su propio doctor, ¿verdad? Y todo la remitieron, entonces ahí cabal, que estaba embarazada y para qué. Esa persona duró, el jefe lo despidieron después del mes a él, porque eh, realmente fue porque tenía como 8 años de estar en esa empresa, o sea que le tocaban buenas prestaciones, ¿no? Entonces sí se puede despedir a una mujer embarazada, pero tiene que estar bien documentado, ¿verdad? De, para sacarla, pero que se pierde. Entonces mi recomendación es que eso pasa a veces en las maquilas, que las mujeres se embarazan, a los 5 meses vuelvan a salir embarazadas y se llenan de hijos y, pucha, cuesta sacarlas, ¿no? Ahora por eso es que les piden las pruebas de embarazo, ¿verdad? Para entrar. ¿Alguna otra pregunta? Tenlo en cuenta, ¿verdad? Miren cuándo se puede suspender un contrato de trabajo o finalizar un trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Cuándo es una suspensión del trabajo? ¿Sí? Una temporal no periódica de la empresa. Bueno, vamos acá. Suspensión total o parcial no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos. En cuanto al reintegro del trabajo, una suspensión total o parcial, ahorita con la pandemia, nos mandaron todos a casa. Entonces hay gente que no seguía trabajando. Entonces, o le daban las prestaciones o solo estaban suspendidos, pero como fue una suspensión de contrato que está establecido en el artículo 100, que cómo puede ser una suspensión. Suspensión es que no pierda el trabajo, sino que usted no hay responsabilidad ni de la empresa ni suya, ¿verdad? Que si no es algo que pasó, como por ejemplo fuerza mayor o caso fortuito, que podría ser en lo que es la pandemia, que nunca habíamos pasado una pandemia, ¿sí? Entonces, aquí en esa pandemia nadie es responsable, usted lo suspendieron, no gana nada, no gana nada de dinero, ni la empresa, ¿verdad? Porque es una suspensión, fue un caso fortuito, ¿verdad? Entonces significa que no le tenían que pagar por mandarlo a casa. Lo único que no perdía su trabajo, ¿verdad? Sino que lo suspenden por mientras, ¿verdad?
que eso pasó ahorita, ¿verdad? Que eso no sé si ustedes estuvieron viendo a veces los debates y todo, porque muchas personas quedaron sin empleo, ¿verdad? Por un montón de tiempo y lo que hizo la empresa es que le adelantó el dinero de las vacaciones, o sea, les adelantó el 14avo, todo eso, ¿verdad? Porque eso sí fue tanto la empresa como los trabajadores perdieron, ¿sí? Las enfermedades, pues es un caso de suspensión, ¿sí? Ok. Un descanso pre y postnatal y vacaciones, esta es una suspensión, pero estas sí se las pagan. Estas sí se las pagan, ¿verdad? Claro, si usted va a una prisión, lo más seguro es que pierda el trabajo, ¿verdad? Porque como hay código de ética en las empresas, eso pasa. El ser llamada trabajadora a prestar servicio militar, esto ya no se hace aquí en Honduras, ¿verdad? Pero todavía está vigente. Bueno, es poco las personas que van a hacer un servicio militar, porque como ya no es obligatorio, no importa. Un cargo sindical, eso tampoco. Eso se va en los públicos, cuando hay una huelga. ¿Sí? Entonces, ahí la suspensión del contrato de trabajo, ¿cuándo surge efecto? Mira, el día en que ocurrió el hecho que le dio origen autorización por la Secretaría de Trabajo, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. Por ejemplo, si usted tiene un problema y lo quieren suspender del trabajo, le dan hasta 3 días posteriores desde que ocurrió el problema. Hasta 3 días, por ejemplo, si usted lo meten a la cárcel, un ejemplo, ¿verdad? Eso no queremos que pase nunca. A la cárcel y lo suspenden, pero tiene hasta 3 días, ¿verdad? Entonces, 30 días antes de la suspensión, cuando el hecho que se origine sea previsible. Ok. También, en los contratos, también cuando es responsabilidad del empleador, debe de dar aviso 30 días de anticipación bueno, pero ese caso cuando fue lo de la pandemia, eso fue casi rápido, ¿verdad? Sí. El patrono dará el aviso por escrito a los trabajadores, ¿verdad? Si lo va a suspender. Si interrumpen los trabajos sin dar este aviso, debe indemnizar a los trabajadores con 30 días de salario, dice. O, ¿qué más? Suspensión por enfermedad no profesional. Un trabajador es víctima de una enfermedad que no sea profesional, tiene derecho a la correspondiente suspensión de su contrato de trabajo hasta por 6 meses. Si es una víctima de una enfermedad, puede suspender su contrato hasta 6 meses. Si se pasa de 6 meses, ya no puede. Uno puede dar licencia, ¿verdad? Licencia y reglas para indemnizar a un trabajador no asegurado. Por ejemplo, si tiene de 3 a 6 meses, le dan medio salario por un mes. Si tiene más de 6 o menor de 9 meses, medio salario durante 2 meses. Si tiene más de 9, medio salario durante 3 meses y 5 años, pagará 30 días salario por servicio. ¿Cuándo se finaliza un contrato por enfermedad? Cuando ha ocurrido una suspensión de 6 meses, ¿verdad? Que se le da permiso a esa persona porque tiene una enfermedad, le da 6 meses. Ya después el empleador puede terminar el contrato. Pero claro, le da un aviso, un asillo de cesantía, ¿verdad? Que me ayudó, muchas gracias a toda la gente que ha colaborado conmigo. Vamos a ver quién está hablando. Bueno, si tienen preguntas, háganmela, ¿verdad? Entonces, porque esto es bien importante. Entonces, miren, dentro de los 5 días siguientes, aquel que comenzó su detención o prisión y tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los días siguientes de haber sido puesto en libertad más el término de la distancia en su caso, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer esa suspensión por detención, ¿verdad? El incumplimiento de una de estas obligaciones o la detención del trabajador por más de 6 meses dará lugar a la terminación del contrato, ¿sí? Ahora, un despido injustificado durante suspensión, en este caso el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y la indemnización a que se le reintegra el trabajo, ¿verdad? Cuando es un despido injustificado durante suspensión. Vamos a ver, ¿cuándo se puede terminar un contrato de trabajo?
Si uno se muere, pues lógico, ¿verdad? No. ¿Cómo va a venir uno? A mí me gustaría venir después de la muerte, ¿verdad? Y a seguir trabajando, pero no se puede, dice. Contrato de trabajo, ¿verdad? Cuando hay una incapacidad, cuando es mutuo consentimiento, cuando es una enfermedad no profesional, pérdida de libertad, caso fortuito, etcétera, ¿verdad? Que hay varias. De leerlo ustedes solitos, ¿verdad? Cuando uno está trabajando. Causas justas que facultan al patrono, al jefe, dar por terminado el contrato. Si usted ha engañado, en los primeros 30 días. Si hay violencia, lo pueden terminar el contrato. Si hay un daño que usted le pega sin querer, queriendo, al carro de la empresa, hacer algún daño material, también. Si hace un acto inmoral en la empresa, igualito. Si revela secretos de la empresa, lo mismo. Cuando hay una condena, lógico. Cuando ustedes, fíjense que esto es bien importante porque hay personas que caen aún en el año 2022. Cuando ustedes tienen 2 días consecutivos o 3 días en un mes, no se presentan a la empresa y no dicen por qué no se presentan, los pueden despedir. O sea, esto ha pasado. Hay casos, inclusive en la universidad, que había una persona que faltó 3 días en un mes, no contó bien. Faltó 3 días, no significa que seguido, sino que faltó un viernes, faltó el otro viernes, faltó el siguiente viernes, tenía 3 días en un mes. ¿Qué pasó? Lo chequearon y le dieron lo que le correspondía, pero perdió el empleo. Y tener un empleo en la universidad cuesta, ¿verdad? Porque ahí los aseadores ganan como sus 9,000 o 10,000. Ganan bien, no, solo, porque no es un trabajo fuerte, ¿verdad? Pero ganan bien, imagínense. Entonces perdió el empleo de esa persona. Entonces 2 días consecutivos, cuando no hay excusa, ¿verdad? Uno se tiene que justificar siempre. Esto, muchas personas cometen esa trastada y andan, y si hay alguien que se está fijando en ellos, pues lo hace. Y ahora como todo es con huella digital y todo, entonces ya el sistema ya lo tira, ¿verdad? No adoptar medidas preventivas ni seguir procedimientos ni órdenes. También ustedes le pueden terminar el contrato. Si es ineficiente en lo que hace, igual. Cuando es una falta grave, ¿verdad? Ya sea con el código de ética de la empresa. Cuando tiene una enfermedad infecciosa o mental o incurable, también, ¿verdad? Y se niega a tratarse. Esos son como pueden terminar un contrato de trabajo. Así que el más común puede ser este, ¿verdad? Que hay personas que faltan cada 15 días, cada fecha de pago, al día siguiente no llegan. Eso pasa, ¿verdad? Pero como son 2 días diferentes y no son consecutivos, por eso se salvan, ¿verdad? Pero si fueran 2 días consecutivos, ahí sí. ¿Alguna pregunta con esto? Ok, no se les olvide esto nunca, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, mientras tengan efectos de código de trabajo, ¿verdad? Sí. A ver, el trabajador puede presentarse ante los tribunales del trabajo antes de que transcurran 60 días después de la terminación para probar la justa causa en que se fundó el despido. Por ejemplo, si ustedes no están de acuerdo con que le dieron sus prestaciones, le dieron terminado el contrato de trabajo y no están de acuerdo, usted tiene hasta 60 días, nada más, 60. Después de 60 no vale para usted ir uno a veces con los abogados laboristas, ¿verdad? Entonces, que le ganan los casos, ¿verdad? Entonces, tiene hasta 60 días. Si se pasa, ya no, ¿verdad? Entonces, el patrono tiene que decir que por qué realmente lo está despidiendo. Eso se puede hacer. Lo único que acá para ganarse un juicio dura hasta como 2, 3 años, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente mejora que me paguen lo que quieran y todo, ¿verdad? Entonces, pero el patrono, si por acaso ustedes ganan el caso, los tienen que indemnizar, ¿verdad? Con título de daños y perjuicios, o sea, todos los salarios caídos, ¿verdad? Salarios que el trabajador había percibido desde la terminación de contrato. Hasta la misma universidad autónoma que forma los abogados ha perdido
estos casos, ¿verdad? De que los han tenido que reintegrar el trabajo porque pelean y pucha, les sale carísimo porque a veces hasta 1 millón de lempiras les toca, ¿verdad? Porque como los ustedes saben cómo trabajan acá los juzgados, ¿verdad? Hasta de 2 o 3 años tienen la sentencia, imagínense 3 años y tienen que indemnizarlo, ¿verdad? Con los salarios de todos esos años y lo tienen que reintegrar al trabajo. Es bastante dinero, ¿verdad? Entonces, ni modo. Pero eso lo han ganado así personas en diferentes empresas, ¿verdad? Por eso ahora en ese trabajar en un departamento de recursos humanos es bien delicado por el código de trabajo, porque usted, si le sale a alguien que le tiene que reintegrar y pagar una suma alta de dinero, se va, ¿verdad? Porque usted tiene que conocer las leyes, ¿verdad? Aparte de que la empresa tenga su propio abogado, ¿verdad? Pero sí es importante. Ahora bien, el derecho del trabajador, ¿verdad? Lo tienen que reintegrar, ¿verdad? Sí, en caso el juez declara el fallo al reintegro del trabajo. Que cuando es un despido indirecto, ¿verdad? Cuando hay un engaño, violencia, esto ya lo habíamos puesto ya. La terminación del contrato, ya lo habíamos visto, entonces, del trabajo. Y en eso es en cuanto a lo que es del Código de Trabajo, que ya vimos la parte importante que era de cuáles son, bueno, uno tiene que hacer un buen trabajo, ¿verdad? No faltar. Y las mujeres, pues ya saben, ¿verdad? Que uno tiene que, aunque uno salga embarazada, tampoco hay que sacar provecho, ¿verdad? Sino, pero uno tiene derecho a su lactancia, su pre y postnatal, ¿sí? Y estar tranquila que no la van a despedir. Y las vacaciones, ¿verdad? Que ahí no habla mucho de las vacaciones, creo que es en otras diapositivas, ¿verdad? Que uno tiene derecho inclusive a que tener vacaciones pagadas, ¿verdad? ¿Sí? Sin que le quiten el salario, te vas de vacaciones y de vacaciones no les pagan, no, eso no se hace. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya mañana ya me tienen listo su cuadernito porque vamos a hacer unos problemas ahí con su calculadora, su borrador, su sacapuntas. Si quieren, trabajen con lápiz grafito por cualquier problema que hay y vamos a ver si podemos participar en Jamboard, en la pizarra, ¿verdad? Entonces ahí... Digo una consulta. Dígame. Buenas noches, con respecto a mañana. Ajá. Mire, yo a esa hora de la clase a las 6 lo vengo recibiendo en el bus, entonces no sé si vaya a tener algún tipo de complicaciones con respecto a lo de utilizar un cuaderno y todo eso. Lo que tiene que hacer que después cuando vaya, después tiene que volver a poner la clase y escribir los ejercicios que estamos haciendo en vivo. ¿Sí? Ok. Sí, está. Sí, entonces usted tiene que ver la clase siempre. Siempre conéctese y todo, pero no va a estar ahí en el bus ahí con el cuaderno y todo, pero la puede escuchar y ya después tome capturas de pantalla para que no esté viendo toda la clase. ¿Sí? Entonces ahí ya así resuelve el problema. No hay problema. ¿Sí?